esta hora de la mañana. Y del otro lado, Cris, ya nos acompaña también en esta mañana el doctor Arnaldo Dubín, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, médico intensivista. Y esto está relacionado con este panorama sanitario que se vive en la República Argentina, puntualmente también lo que pasamos en la provincia de Jujuy. ¿Cómo estás, Arnaldo? Muy buenos días. Cecilia te saluda. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, estamos por acá. Bueno, Cristian, ya estamos en compañía del doctor Dubín, quien por supuesto va a responder algunas consultas que tenemos respecto de esta crítica situación sanitaria que estamos atravesando en toda la República Argentina y específicamente en Jujuy. Claro que sí, porque doctor, usted bien sabrá que en nuestra provincia estamos atravesando quizás el momento más complicado por los brotes que han habido en cada una de las regiones de Jujuy y obviamente uno de los factores que más temor le causa a nuestro COE provincial, como también a la opinión pública, al ciudadano de a pie, es la cantidad de recurso humano que tenemos y que cada vez escasea más por el contagio entre los propios trabajadores de la salud. Pero sobre todo hemos requerido la llegada de colegas suyos, de especialistas en terapia intensiva, constantemente porque sinceramente no damos abasto. ¿Cuál es la situación de los intensivistas a nivel país? Sacando un poco la órbita de Jujuy. ¿Hay suficientes médicos que se puedan ocupar de las unidades de terapia intensiva? La situación de la terapia intensiva es muy comprometida desde hace mucho tiempo. Hay muy pocos especialistas en terapia intensiva, no solo médicos, sino también kinesiólogos y enfermeros. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva hace mucho tiempo que viene haciendo reclamos que no han sido nunca escuchados. Los médicos no quieren hacer terapia intensiva y esto es porque es una especialidad muy demandante en lo físico, en lo anímico, el contacto permanente con la muerte, el sufrimiento y además condiciones de trabajo que no son buenas y remuneraciones que son escasas. Entonces, hay una deficiencia ya estructural. Por supuesto, la pandemia no solamente ha desnudado la realidad previa, sino también que la ha exacerbado. Ahora estamos tremendamente sobrecargados de trabajo como nunca antes ocurrió. Estamos agotados, exhaustos, física y psicológicamente. Estamos propensos a cometer errores, nos contagiamos, nos enfermamos, algunos de nuestros colegas han fallecido y por supuesto los resultados, la eficacia de la terapia intensiva no es la de antes. Y esto es grave. Y por supuesto, esta condición del recurso humano es la que provoca el colapso de la terapia intensiva. Ustedes lo saben perfectamente. Claro que sí, doctor, lo estamos viendo prácticamente a diario. Pasamos, y esto es un dato que se dio a conocer por el propio presidente, pasamos de un momento de gracia que se extendió durante 100 días a una ocupación del 93% y un poco más de las unidades de terapia intensiva no estando preparados para semejante cifra. Y de allí que abrazamos cualquier ayuda que nos mande desde el Ministerio de Salud de la Nación o desde otras provincias. Así que ante todo, el reconocimiento y el agradecimiento para usted y para todos los intensivistas que, como bien dijo, son reacios quizás los médicos, porque es evidentemente una especialización de la carrera que vienen rechazando por obvias cuestiones. Y me imagino también que sacando los aplausos que de vez en cuando a las 9 de la noche se les da allá en Buenos Aires, se sienten bastante menospreciados. Usted ha sido muy crítico, por ejemplo, últimamente con ciertas medidas que se han tomado de flexibilización, que me imagino, lejos de ayudarlos, a los intensivistas los van a sobrecargar. Sí, por supuesto. Pero en definitiva, no le echemos la culpa a la pandemia de estas cosas. Aquí hay una situación estructural y cada uno tendrá que tomar sus responsabilidades. Yo la situación de Jujuy trato de seguirla de cerca. Tengo muchos amigos en Jujuy, hay referentes importantes de la terapia intensiva
en Jujuy, y esto es predecible, era predecible. Acá hay responsables. El gobierno conocía perfectamente cuáles son las deficiencias de la terapia intensiva. Yo hace mucho tiempo que vengo leyendo en los diarios acerca de los reclamos de la PUAP, de otros gremios de la salud, cómo han sido permanentemente desoídos. Sé también perfectamente de los salarios de hambre que tiene el personal de salud en Jujuy. De modo que esta crisis es absolutamente predecible. Y a propósito de la contribución del Ministerio de Salud de la Nación, yo este tema lo conozco perfectamente porque en alguna medida he estado involucrado. Conseguir intensivistas es una quimera. Yo sé que el Ministerio de Salud de la Nación ha hecho esfuerzos denodados por satisfacer estos requerimientos, pero solamente les pudo arrimar un puñado de intensivistas. ¿Por qué no hay? Los intensivistas somos una especie en extinción. Y ahora la catástrofe sanitaria lamentablemente está pasando por este problema de la terapia intensiva. Doctor, no quiero ser cataclísmico, pero me voy a basar en palabras que usted mismo ha pronunciado recién. Baja de la calidad. Yo entiendo que uno está sobrecargado, que hay médicos que están haciendo más de 24 horas, 48 horas consecutivas, guardias que los revientan. Nos encontramos con médicos haciendo prácticamente multitareas, atendiendo a más gente de la que pueden. Yo lo entiendo perfectamente. Esto baja la calidad y proporcionalmente puede subir la letalidad. O sea, esa sobrecarga, esa falta de personal, puede terminar influyendo en la tasa de letalidad del virus. Por supuesto. En este momento la letalidad en la Argentina está aumentando. Y yo quiero enfatizar fuertemente que la letalidad en la Argentina es globalmente muy baja. La adecuada política sanitaria de cuarentena salvó decenas de miles de muertos. Dio tiempo para que el sistema se fortaleciera, los casos crecieron lentamente, los pacientes pudieron ser adecuadamente tratados en las terapias intensivas, pero ahora la situación es distinta. Estamos muy sobrecargados y la letalidad está aumentando. La letalidad que estaba en 1.8, 1.9, está bien arriba de 2 y, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires ha llegado a 2.44. Esto puede tener diferentes explicaciones. Una hipótesis es esta que estamos discutiendo, que la terapia intensiva ya no tiene el funcionamiento óptimo que tenía previamente. Y doctor, es más, le agrego que por lo menos en nuestra situación regional tenemos cifras, una tasa de letalidad en algunas localidades muy pequeñas. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero tenemos una tasa bastante más alta de lo que usted acaba de mencionar, por encima de los 3 puntos incluso le diría. Pero más allá de esto... Yo sé también por conversaciones con colegas que la situación es muy heterogénea en Jujuy. Por un lado discutíamos cómo era el problema del colapso sanitario reconocido por el mismo gobernador Morales en San Salvador, donde hay recursos físicos y tecnológicos, pero no hay personal. La situación en el interior probablemente es distinta, porque yo tengo referencias directas de pacientes que han sido enviados a la casa porque no había siquiera oxígeno en el hospital, terapias intensivas que se saturaron. Y esto obviamente se asocia a mayor letalidad, pero yo tampoco menoscabaría situaciones laborales. Hay denuncias sobre empresas que han tenido responsabilidad, que han descuidado a sus trabajadores, como el Libertador, con el ingenio Ledesma, donde además a mí me impactó una noticia periodística en la que la empresa hablaba de que habían traído desde Córdoba una modalidad terapéutica, las nebulizaciones con ibuprofeno, como si esto fuera a cambiar el curso de la enfermedad. Y en realidad le tengo que decir que esa es una terapéutica experimental que incluso el ANMAT ha denunciado
hace pocos días que no autorizó ningún ensayo clínico. Me refiero a terapéutica experimental. Una terapéutica experimental es aquella que solamente puede usarse en el curso de ensayos clínicos y no para el tratamiento habitual de los pacientes. De modo que hay muchas diferencias. Está claro, tampoco me quiero quedar golpeando o acusando, criticando a unas de las sola de las patas de la mesa, como quien dice. Hace poquitito recibimos la visita de terapistas correntinos y una de las observaciones que realizaba en nuestro programa, el terapista, perdón, no recuerdo el apellido siquiera, pero nos decía que le impresionaba la liviandad con la que la gente deambulaba por el centro de San Salvador, a sabiendas de que estábamos en una situación sumamente crítica. Uno entiende el hartazgo, pero doctor, usted que está en contacto con colegas en todo el país, ¿qué han visto de la responsabilidad social? ¿Es una consigna o es una realidad que la gente lleva a la práctica? Yo coincido con usted que el comportamiento social se ha relajado y también se ha relajado de la mano de concepciones, llamémosle así, suavizadas, edulcoradas de la realidad, que han planteado algunos gobiernos. Yo tengo que recordarle que Jujuy prácticamente se declaró una provincia libre de la enfermedad, que se abrió el turismo, e incluso hay noticias que se repiten en todos lados, que habrá que confirmar o no, que este brote surgió a partir de una visita a la frontera de la comitiva del gobernador con personal de la custodia que cruzó la frontera en busca de cosas. Yo no sé si son chismes, no son chismes, pero bueno, en definitiva, conductas sociales y no solamente de la población, sino también de los gobiernos verdaderamente relajados. Arnaldo, quizás por último, y ya teniendo en cuenta que menciona que estuviste, o que estás al tanto, mejor dicho, de la situación sanitaria aquí en la provincia de Jujuy. De hecho, mencionaste algunos sectores que se han manifestado en las últimas horas, y esto también teniendo en cuenta, bueno, estas irregularidades de contrataciones y la falta real, ¿no?, de un sistema sanitario que acompañe esta pandemia. ¿Estuviste en contacto directo con algún colega tuyo en la provincia de Jujuy o mantenés quizás un diálogo con estos sectores, más allá de lo que se publica en las redes o de lo que también se hace visible en los medios? Sí. Los médicos están muy mal. Están mal no solamente por las debilidades estructurales del sistema, sino también por el maltrato que históricamente han recibido. No es un detalle los sueldos descalificantes que recibe el personal de salud. Bueno, Arnaldo, la verdad que es un placer escucharte, siempre tan claro, tan preciso, y también quizás llevando visibilidad a algunas cuestiones que han comenzado a aparecer, ¿no?, en el transitar de esta pandemia. Hoy hiciste referencia a lo que sucede con el ibuprofeno. Te agradecemos por esta comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Arnaldo. Escuchábamos al doctor Arnaldo Dubín, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, realizando, Cristian, por estas horas, en esta jornada, de alguna manera un análisis de lo que sucede en todo el